En la cocina del hospital nadie sabía su nombre, solo era el viejo cocinero que preparaba bandejas en silencio, hasta que esa madrugada, cuando escuchó gritos desde urgencias, demostró que algunas habilidades nunca se olvidan. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta emotiva historia de servicio silencioso, sabiduría oculta y segundas oportunidades, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, presiona ese botón de suscripción y ayúdanos a honrar a quienes sirven sin ser vistos. El Hospital General San Rafael nunca dormía. Sus pasillos siempre resonaban con el eco de pasos apresurados, el pitido constante de monitores y el murmullo urgente de conversaciones médicas. Pero en el sótano del edificio, en la vasta cocina industrial que alimentaba a pacientes, doctores y personal las 24 horas del día, reinaba un silencio diferente. Era el silencio de la rutina, del trabajo constante y meticuloso que pocas personas veían, pero del cual todos dependían. Allí, entre las enormes ollas de acero inoxidable y los hornos que nunca se enfriaban completamente, trabajaba un hombre que la mayoría del personal conocía solo de vista. Se llamaba Dr. Francisco Mendoza, aunque en los últimos 15 años nadie lo había llamado doctor. En las planillas del hospital aparecía simplemente como F. Mendoza, personal de cocina. Y eso era todo lo que alguien necesitaba saber, o al menos eso pensaban. Francisco tenía 68 años, pero sus manos se movían con la eficiencia de alguien mucho más joven. Su cabello, completamente blanco y siempre perfectamente peinado hacia atrás, contrastaba con su piel bronceada por años de trabajo bajo las luces intensas de la cocina. Vestía el uniforme estándar: pantalón blanco, chaqueta de cocinero también blanca, zapatos antideslizantes negros y un gorro que mantenía cada cabello en su lugar. Pero había algo en su postura, en la precisión de sus movimientos, que sugería una historia más compleja de la que aparentaba. Llegaba cada mañana a las 4:30 am, una hora antes de que comenzara oficialmente su turno. No lo hacía porque se lo exigieran, sino porque necesitaba esos 30 minutos de absoluto silencio para preparar no solo la comida, sino también su mente para otro día de invisibilidad. Encendía las estufas con movimientos ritualizados, verificaba las temperaturas de los refrigeradores y comenzaba la preparación del desayuno para 400 personas. Francisco trabajaba solo durante las primeras 2 horas. Los otros cocineros llegaban a las 6:30, cuando el desayuno ya estaba prácticamente listo, y las bandejas comenzaban a salir hacia las diferentes plantas del hospital. Ellos eran más jóvenes, más ruidosos, llenos de conversaciones sobre fútbol, familias y planes para el fin de semana. Francisco los escuchaba en silencio. Respondía cuando le preguntaban algo directamente, pero nunca iniciaba conversaciones. «Buenos días, don Francisco», le decía Carlos, un cocinero de 35 años que llevaba 5 años trabajando allí. «¿Cómo amaneció?» «Bien, gracias», respondía Francisco, sin levantar la vista de las verduras que cortaba con precisión matemática. Los otros empleados habían aprendido a no insistir. Francisco era educado pero distante, eficiente pero reservado. Hacía su trabajo mejor que cualquiera. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca llamaba para reportarse enfermo. Era, en todos los sentidos prácticos, el empleado perfecto. También era completamente invisible para la mayoría del personal médico del hospital. Los doctores entraban a la cafetería, ordenaban su café, tomaban una bandeja de comida y se iban sin siquiera mirar hacia la cocina. Las enfermeras hacían lo mismo. Para ellos la comida simplemente aparecía, caliente y preparada, como si fuera un proceso automático que no requería manos humanas. «Gracias», murmuraban ocasionalmente, dirigiéndose al aire más que a Francisco. Él había aprendido a aceptar esta invisibilidad. De hecho, en cierta manera, la prefería. Había tenido suficiente atención en su vida anterior. Suficiente reconocimiento, suficientes miradas. Ahora, en la tranquilidad de la cocina, podía simplemente existir sin el peso de las expectativas o la responsabilidad de salvar vidas. Porque Francisco Mendoza había salvado muchas vidas antes de dedicarse a alimentar a quienes las salvaban ahora. La estructura del día en la cocina del Hospital San Rafael era tan precisa como un reloj suizo. A las 6:00 am, las primeras bandejas del desayuno comenzaban su viaje hacia las habitaciones de los pacientes. A las 12:00 p.m. el almuerzo. A las 6:00 p.m. la cena. Y entre esas comidas principales, había un flujo constante de cafés, bocadillos y comidas especiales para el personal médico que trabajaba turnos de 12 o 24 horas.
Francisco conocía los gustos de todos, aunque pocos conocían el suyo. Sabía que la doctora Martínez siempre pedía su café sin azúcar y con una pizca extra de canela. Sabía que el enfermero Luis prefería el pollo al pescado y que la doctora Herrera era vegetariana, pero a veces, después de cirugías muy largas, cedía y comía una hamburguesa. El viejo cocinero tiene buena memoria, comentaba ocasionalmente alguien cuando Francisco les preparaba exactamente lo que querían sin que tuvieran que pedirlo. Pero nadie se molestaba en preguntarle cómo se llamaba realmente, de dónde venía o qué había hecho antes de llegar al hospital. Para el personal médico, Francisco era parte del mobiliario, tan esencial como las camas o los monitores, pero igual de impersonal. Los únicos que ocasionalmente intentaban conversar con él eran algunos de los pacientes más antiguos, aquellos que habían estado hospitalizados durante semanas y habían comenzado a notar patrones en sus rutinas diarias. Don Francisco, le había dicho una vez doña Elena, una señora de 75 años que estaba recuperándose de una cirugía de cadera. Usted prepara el mejor caldo de pollo que he probado en mi vida. ¿Dónde aprendió a cocinar así? Francisco había sonreído gentilmente mientras colocaba la bandeja en su mesa. Aquí y allá, señora Elena, la práctica hace al maestro. Pero doña Elena había notado algo que otros no veían. Había algo en la forma en que Francisco cortaba las verduras, en cómo verificaba las temperaturas, en la precisión casi quirúrgica con la que manejaba los cuchillos. ¿Usted trabajó en restaurantes antes? Había insistido. Francisco había pausado por un momento, sus manos quietas sobre la bandeja. Trabajé en muchos lugares, señora. Pero ahora trabajo aquí. Era la respuesta más larga que había dado sobre su pasado en los 15 años que llevaba en el hospital. La verdad era que Francisco había aprendido a cocinar por necesidad, no por pasión. Durante sus años en el ejército, primero como médico de campo y luego como cirujano militar, había aprendido que una buena comida podía ser tan importante para la moral de los soldados como cualquier medicina. En las bases remotas, donde no había cocineros profesionales, había perfeccionado la habilidad de crear comidas nutritivas y sabrosas con ingredientes limitados. Más tarde, durante sus años como cirujano jefe en el Hospital Militar Central, había mantenido esa costumbre. Conocía la importancia de la nutrición en la recuperación de los pacientes y a menudo supervisaba personalmente las dietas postoperatorias. Algunos de sus colegas se burlaban gentilmente de su obsesión con la comida del hospital, pero los resultados hablaban por sí mismos. Sus pacientes se recuperaban más rápido. Ahora, en su nueva vida como cocinero, esa experiencia médica se traducía en comidas que no solo sabían bien, sino que estaban científicamente balanceadas para promover la curación. Pero nadie lo sabía, y Francisco prefería mantenerlo así. Era martes 15 de marzo, las 2:47 a.m., según el reloj digital que colgaba sobre la puerta de la cocina. Francisco había llegado más temprano que de costumbre porque necesitaba preparar un desayuno especial para un grupo de cirujanos que había estado operando desde la noche anterior. Había escuchado conversaciones en los pasillos sobre una cirugía particularmente compleja, algo sobre un accidente automovilístico con múltiples víctimas. La cocina estaba en completo silencio, iluminada solo por las luces de emergencia y el resplandor de los hornos Pilot. Francisco se movía con la eficiencia silenciosa de años de práctica, preparando café extra fuerte y sándwiches de proteína alta que pudieran darle energía rápida al equipo médico. Estaba cortando jamón cuando escuchó el primer grito. Era un grito de pánico, no de dolor. Venía desde el área de urgencias, 2 pisos arriba pero claramente audible a través de los conductos de ventilación del hospital. Francisco se detuvo, cuchillo en mano, escuchando. Otro grito. Luego pasos corriendo. Luego una voz amplificada por el sistema de altavoces. Código azul en urgencias. Código azul en urgencias. Todo el personal médico disponible. Por favor, repórtense inmediatamente. Francisco conocía los códigos del hospital. Código azul significaba paro cardíaco. Alguien se estaba muriendo. Continuó cortando, tratando de concentrarse en su trabajo. No era asunto suyo. Ya no era doctor. Era cocinero. Su trabajo era alimentar a las personas que salvaban vidas, no salvar vidas él mismo. Pero los gritos no paraban. «¡No tenemos a nadie más!» Era la voz de la doctora Martínez, la misma que tomaba café sin azúcar todas las mañanas. Sonaba desesperada. «Los cirujanos están todos en quirófano con las víctimas del accidente. Y el doctor Ramírez no llega hasta las 6. Francisco dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar.
Sus manos, que habían estado perfectamente firmes mientras cocinaba, comenzaron a temblar ligeramente. «¡Está perdiendo mucha sangre!», gritaba alguien más. «Necesitamos a alguien que pueda suturar ahora». 15 años. 15 años desde la última vez que había tocado un bisturí. 15 años desde la última vez que había tenido una vida humana literalmente en sus manos. Había pensado que esa parte de su vida había terminado para siempre. Pero algunos instintos nunca mueren completamente. Francisco se quitó el delantal de cocina, se lavó las manos con el jabón antibacterial que siempre mantenía cerca, y salió de la cocina por primera vez en años durante horas de trabajo. Los pasillos del hospital de noche eran diferentes, más oscuros, más silenciosos, con una sensación de urgencia que se podía respirar en el aire. Francisco conocía el camino a urgencias perfectamente. Había caminado por estos pasillos miles de veces durante sus años como médico jefe, pero ahora se sentía como un extraño en territorio familiar. Al acercarse a las puertas de urgencias, pudo escuchar con más claridad lo que estaba pasando. Era una mujer joven, probablemente víctima del mismo accidente que tenía a todos los cirujanos ocupados. Había perdido mucha sangre y necesitaba suturas inmediatas en múltiples heridas. Francisco se detuvo frente a las puertas, respirando profundamente. Una vez que las cruzara, ya no habría vuelta atrás. Tendría que explicar quién era realmente, qué había sido antes de convertirse en el cocinero invisible del sótano. Otro grito de dolor desde el interior. Francisco empujó las puertas y entró. La escena en urgencias era de caos controlado. La doctora Martínez estaba inclinada sobre una camilla, presionando gasas contra lo que parecía ser una herida profunda en el abdomen de una mujer de unos 25 años. Dos enfermeras trabajaban frenéticamente, una monitoreando los signos vitales y otra preparando bolsas de sangre para transfusión. «Presión arterial 80/50 y bajando», anunciaba una de las enfermeras. «¿Dónde está el doctor Ramírez?», preguntaba la doctora Martínez sin levantar la vista. «Viene en camino, pero está a 20 minutos de aquí», respondía la otra enfermera. «No tenemos 20 minutos». Era entonces cuando se dieron cuenta de que había alguien más en la habitación. «¿Francisco?», la doctora Martínez levantó la vista, sorprendida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Francisco se acercó a la camilla, evaluando rápidamente la situación con ojos que no habían perdido su entrenamiento médico a pesar de los años. La herida era seria pero no mortal si se trataba inmediatamente. La pérdida de sangre era significativa pero estabilizable. El problema era que necesitaba suturas profundas en múltiples capas, un procedimiento que requería experiencia quirúrgica. «¿Puedo ayudar?», dijo Francisco simplemente. La doctora Martínez lo miró como si no hubiera entendido. «Francisco, necesito que regreses a la cocina. Esto es una emergencia médica». «Lo sé». Francisco ya se estaba lavando las manos en el lavabo médico con la misma precisión que había usado miles de veces antes. «¿Tienen guantes quirúrgicos de mi talla?». «¿Qué?». Una de las enfermeras, Carmen, lo miraba con confusión total. «Francisco, ¿qué estás haciendo?». Francisco se volvió hacia la doctora Martínez, secándose las manos con toallas estériles. «Doctora Martínez, esa herida necesita suturas en 3 capas: peritoneo, fascia y piel. La arteria está cortada pero no seccionada. Puedo repararla, pero necesito que confíe en mí». La habitación quedó en silencio absoluto, excepto por el pitido constante de los monitores. «¿Cómo sabes eso?», preguntó la doctora Martínez lentamente. Francisco se acercó más a la camilla, sus ojos ahora completamente enfocados en la paciente. «Porque fui cirujano durante 30 años antes de convertirme en cocinero». Las palabras cayeron en la habitación como una bomba. Carmen dejó caer el paquete de gasas que tenía en las manos. La otra enfermera se quedó con la boca abierta. «¿Qué dijiste?», murmuró la doctora Martínez. «Doctor Francisco Mendoza», dijo él, extendiéndole la mano. «Cirujano general, especialista en trauma. Retirado hace 15 años, pero aparentemente no completamente». La doctora Martínez lo miró durante un segundo que pareció eterno. Los monitores seguían pitando. La presión arterial de la paciente seguía bajando. «¿Tienes licencia vigente?», preguntó finalmente. «No», admitió Francisco. «Pero tengo 30 años de experiencia y esta mujer se va a morir si no hacemos algo ahora». Otro momento de silencio. Luego, la doctora Martínez se apartó de la camilla. «Carmen, guantes para el doctor, talla 8, 8,5», corrigió Francisco, acercándose ya a la paciente. En los siguientes 30 minutos, el cocinero invisible del Hospital San Rafael desapareció completamente.
reemplazado por el doctor Francisco Mendoza, el mismo cirujano que había salvado cientos de vidas durante la Guerra Civil, que había operado en condiciones imposibles en hospitales de campo y que había entrenado a toda una generación de cirujanos militares. Sus manos se movían con una precisión que había estado dormida pero nunca perdida. Identificó la arteria dañada, la reparó con suturas tan pequeñas y precisas que parecían obra de arte. Cerró el peritoneo capa por capa, verificando cada punto, asegurándose de que no hubiera filtraciones. Presión arterial estabilizándose, anunciaba Carmen, que había pasado de la shock total a la admiración profesional. Frecuencia cardíaca normalizándose, agregaba la otra enfermera. La doctora Martínez observaba en silencio, ocasionalmente pasando instrumental sin que Francisco tuviera que pedirlo. Era como ver a un maestro en su elemento, alguien que había hecho esto tantas veces que cada movimiento era instintivo. 45 minutos después, Francisco se apartó de la camilla. La herida estaba perfectamente cerrada. Los signos vitales de la paciente eran estables y había color en sus mejillas por primera vez desde que había llegado al hospital. «Va a estar bien», dijo Francisco, quitándose los guantes quirúrgicos. «Necesitará antibióticos y monitoreo durante las próximas 24 horas, pero la reparación arterial fue exitosa». Se dirigió hacia el lavabo, se lavó las manos una vez más y se volvió hacia la doctora Martínez. «Ahora voy a regresar a la cocina. Tienen cirujanos hambrientos que alimentar». La doctora Martínez no lo dejó irse tan fácilmente. «Francisco, doctor Mendoza», dijo, siguiéndolo hacia el pasillo. «Necesitamos hablar». Francisco se detuvo, pero no se volvió. «No hay nada que hablar, doctora. Hice lo que tenía que hacer. Ahora vuelvo a mi trabajo». «¿Tu trabajo?» La doctora Martínez se puso frente a él. «Francisco, acabas de salvar una vida con una técnica quirúrgica que no he visto desde mis días de residencia. ¿Y me vas a decir que tu trabajo es cocinar?» Francisco suspiró. «Mi trabajo es cocinar. Eso es lo que hago aquí. Eso es lo que he hecho durante 15 años. ¿Por qué?» La pregunta salió como un susurro. «¿Por qué un cirujano con tu experiencia está trabajando en una cocina?» Francisco guardó silencio durante un largo momento. Luego, muy lentamente, se sentó en una de las sillas del pasillo. Parecía haberse encogido, como si el peso de mantener su secreto durante tantos años finalmente lo hubiera alcanzado. «Porque cometí un error», dijo finalmente, «un error que me costó la vida de un paciente y la confianza en mí mismo». La doctora Martínez se sentó a su lado, esperando. «Fue hace 15 años, una cirugía de rutina que se complicó. Tomé una decisión equivocada. Me apresuré cuando debería haber sido más cuidadoso. El paciente era un niño de 8 años». La voz de Francisco se quebró ligeramente. «No sobrevivió». «Francisco, renuncié al día siguiente. Entregué mi licencia, vendí mi consulta y decidí que nunca más tocaría un bisturí». Se volvió hacia ella. «Durante 15 años he preparado comida para personas que salvan vidas porque ya no confiaba en mis manos para hacerlo». La doctora Martínez lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. «Pero esta noche fue diferente. Esta noche no tuve tiempo de dudar». Se quedaron en silencio durante varios minutos. Luego la doctora Martínez habló suavemente. «Francisco, what you did tonight, la técnica, la precisión, la calma bajo presión. Eso no viene de alguien que perdió su habilidad, viene de alguien que nunca la perdió realmente». Francisco no respondió. «Esa mujer tiene 25 años, tiene toda una vida por delante gracias a ti. ¿No significa eso algo?» Francisco se levantó lentamente. «Significa que tal vez, por una noche, pude compensar un poco por el error que cometí hace 15 años». La noticia se extendió por el hospital como reguero de pólvora. Para el turno de la mañana, todo el personal sabía que el cocinero silencioso del sótano era en realidad un cirujano retirado que había salvado una vida durante la noche. Las reacciones fueron variadas. Algunos se sintieron culpables por haberlo tratado como invisible durante tantos años. Otros estaban simplemente asombrados. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Francisco Mendoza ya no era invisible. «Doctor Mendoza», le decía ahora Carmen cuando llegaba por la mañana. «¿Cómo amaneció?» «Bien, gracias, Carmen. ¿Y tú?» Era la primera conversación real que había tenido con un empleado del hospital en 15 años. La administración del hospital le ofreció inmediatamente regresar al personal médico. Le dijeron que podían ayudarlo a revalidar su licencia, que necesitaban cirujanos con su experiencia. Francisco agradeció cortésmente, pero declinó. «Mi lugar está en la cocina», les dijo. «Pero ahora ustedes saben que, si alguna vez necesitan ayuda, estaré aquí». Y así continuó.
Francisco siguió llegando cada mañana a las 4:30, siguió preparando comidas para 400 personas, siguió trabajando en el sótano del hospital, pero ya no era invisible. Los doctores ahora se detenían a conversar cuando venían por café. Las enfermeras le contaban sobre sus pacientes. Los residentes le pedían consejos, no sobre cocina, sino sobre medicina. Y Francisco descubrió que podía hacer ambas cosas, alimentar cuerpos y alimentar mentes. Podía servir comida y servir conocimiento. Podía nutrir el hospital desde la cocina y, cuando fuera absolutamente necesario, desde la sala de operaciones. 6 meses después, cuando doña Elena regresó para una cirugía de seguimiento, encontró a Francisco en la cocina como siempre. «Doctor Francisco», le dijo con una sonrisa, «sabía que había algo especial en usted». Francisco sonrió de vuelta. «Solo soy un cocinero, doña Elena, pero uno que ha aprendido que servir a otros tiene muchas formas». Porque al final, Francisco había descubierto que no importaba si salvaba vidas con bisturí o las nutría con comida. Lo que importaba era que siguiera sirviendo, que siguiera siendo útil, que siguiera siendo parte de algo más grande que él mismo. Y por primera vez en 15 años, estaba en paz con quien era. El doctor Francisco Mendoza, cirujano retirado, cocinero de hospital, y el hombre que había aprendido que nunca es demasiado tarde para encontrar una nueva forma de hacer la diferencia. ¿Has conocido alguna vez a alguien como el doctor Francisco? Alguien que servía en silencio, que guardaba talentos extraordinarios detrás de trabajos ordinarios. Cuéntanos su historia en los comentarios. En las historias humanas creemos que los verdaderos héroes a menudo están más cerca de lo que imaginamos, sirviendo sin ser vistos. Gracias por acompañarnos. Suscríbete para más historias que honran a quienes sirven en silencio.